Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Nos da mucho gusto, ¿verdad?, que continúen con nosotros en este día de reposo. Vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Dios. Hay un tema pues que causa mucha confusión, ¿verdad?, entre diferentes organizaciones religiosas. Vamos a abrir, para iniciar, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 127. Salmo 127, y le voy a dar lectura del verso 3 al verso 6. Salmo 127, el verso 3 dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Está hablando de los hijos, ¿verdad? ¿Y cómo son los hijos? ¿Qué son los hijos? Según estos versos que acabamos de leer. ¿Qué son los hijos? Heredad de Jehová. Son una bendición. Son una bendición, ¿verdad? Los hijos son una bendición dentro del matrimonio. Pero hay quienes piensan lo contrario. Hay quienes piensan que tener un hijo es un pecado, ¿verdad? Incluso por eso han salido muchas doctrinas, como de que si al niño hay que bautizarlo a los pocos días de nacido para quitarle ese pecado original, que lo ven como algo, como pudiéramos decir, algo denigrante, y por eso tienen que hacer esos rituales, ¿verdad?, de decir hay que purificar, hay que quitar ese pecado original. Pero aquí David, porque dice aquí canto gradual para Salomón, quiere decir que David lo compuso tal vez pensando en su hijo, ¿verdad? Vio las virtudes de su hijo y dice: he aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No es algo denigrante, ¿o sí? No, porque Dios lo dejó establecido desde el principio, desde la creación. Cuando crea a Adán, cuando crea a Eva, les dijo: multiplicaos y henchid, llenad la tierra. Entonces no es algo malo, como algunos lo pudieran pensar. Es cumplir con la voluntad de Dios, con la ley de Dios que dio en el principio. Por eso aquí el salmista lo está afirmando: heredad de Jehová, una bendición de Dios. Pero decíamos, hay quienes creen que el tener un hijo es algo denigrante, y como les decía, han salido muchas doctrinas, y una de ellas tiene que ver con María, la madre de Jesús. ¿Qué se dice de María? ¿Cómo se le conoce a María? Como la Virgen, ¿verdad? Incluso se dice la siempre Virgen, argumentando que después de Jesús no tuvo más hijos, creyendo que si tuvo más hijos, eso la denigraría a ella como mujer. ¿Y será cierto? No, aquí lo dice: cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, cosa de valor, cosa que se tiene en gran aprecio. Entonces el hecho de que María haya tenido más hijos después de Jesús no la denigra de ninguna manera, no la hace una mujer de un valor menor, ¿verdad? María fue una mujer muy virtuosa, y podemos decir un ejemplo para todos nosotros, tanto hombres como mujeres, porque fue una mujer que guardó la ley de Dios, fue una mujer que obedeció a Dios,
fue una mujer llena de virtudes. Entonces podemos decir, María fue un gran ejemplo para nosotros. Decíamos, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Y el hecho de decir que ella haya tenido más hijos, eso no la denigra para nadie, ¿verdad? Al contrario, la hace una mujer virtuosa, que cuidó, que educó a sus hijos. Pero decíamos, dentro de las tradiciones, principalmente católicas, se dice que no, que María no tuvo hijos, y lo dicen como dando a entender que si hubiera tenido hijos, sería una mujer de menor valor, o que no tenía virtudes. Es decir, según ellos se denigraría. Pero esa tradición surgió a través únicamente de imaginaciones, de cuentos, de algo que inventaron, ¿verdad? Ellos dicen que fue un milagro lo que sucedió, porque después que Jesús nació, María continuó siendo virgen. Pero al mismo tiempo la tradición falla, no puede demostrar que tiene apoyo bíblico, ¿sí? Bueno, ellos dicen que sí, que aunque fue la madre de Jesús, nació Jesús, pero ella continuó siendo virgen. Decíamos como si eso le quitara valor. Vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 34, donde sí nos habla de esta mujer, María, y la menciona como una virgen. Pero vamos a leerlo en Lucas capítulo 1, verso 34 y verso 35. Lucas capítulo 1, el verso 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel llegó con María y le anunció que ella iba a ser madre, que iba a tener un hijo. Y ella preguntó: y bueno, ¿y cómo va a ser esto si no conozco varón? Aquí, al hablar de conocer, no quiere decir que nunca había visto a un hombre, ¿verdad? Porque ella ya estaba comprometida con José. Entonces sí, había visto hombres, convivía con ellos seguramente, ya estaba comprometida con José. Entonces, al decir no conozco varón, quiere decir que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. A esto se refiere, ¿verdad? Recordemos cuando, yéndonos un poco al Génesis, dice que Adán conoció a su mujer Eva y nació Caín. Dice, y después conoció nuevamente Adán a Eva y nació Abel. Entonces, ahí al decir conocer no quiere decir que en ese momento se vieron por primera vez. Ellos ya eran esposos, ya eran un matrimonio, Adán y Eva. Entonces, al decir que la conoció, quiere decir que la tomó como esposa a través de una relación sexual, y de esa manera nacieron sus hijos. ¿Por qué? Porque esa es la forma, el sistema que estableció Dios para la reproducción del ser humano. Entonces, aquí cuando dice María, le dice al ángel, después de que el ángel le anuncia que iba a tener un hijo, dice: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. No conozco varón. Es decir, aquí la Biblia sí está afirmando que María era virgen, no se había unido sexualmente a ningún hombre. Dice: no conozco varón. El verso 35: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, ya el ángel está explicando, ¿verdad?, que es su concepción, la concepción que ella iba a tener, no iba a ser normal como con todas las mujeres, igual que todas las mujeres, sino que aquí era a través del poder de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, el poder, la energía de Dios, que iba a hacer que María concibiera al Hijo de Dios, sin necesidad de conocer, de unirse a un hombre. Entonces aquí podemos decir, sí está diciendo la Biblia
nos está diciendo que María era virgen, pero continuó en esa condición. Vamos a ver aquí mismo en Lucas, ahora el capítulo 2. El capítulo 2, verso 22 y verso 24, que dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Después de que Jesús nació, María tuvo que ir al templo. ¿Para qué? Dice aquí, para purificarse. Y dice que así lo establece la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de Dios a este respecto? Aquí mismo lo está diciendo, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Si Jesús no hubiera nacido de la forma natural, porque es lo que argumentan muchos, que Jesús no nació de forma natural, incluso hay quienes dicen que nació por un oído o no sé, inventan alguna otra cosa. Si Jesús no hubiera nacido de la forma natural, entonces María no tendría por qué purificarse, porque aquí dice que la ley menciona que todo el que abriere, como dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Entonces, aunque la concepción de María no fue normal, no fue como igual que en todas las mujeres, pero el nacimiento de Jesús sí fue igual a todas, ¿verdad? A todos los nacimientos, bueno, al menos hasta ese tiempo, porque actualmente ya también hay otro sistema, ¿verdad? Lo que le llaman la cesárea, ¿verdad? Que abren el vientre de la madre para que nazca el niño. Pero en los tiempos de María no existía esa forma. Entonces Jesús nació de la manera como nacen todos los niños, de la forma natural. Esos cuentos que decíamos que dicen que Jesús nació por una oreja, o la mollera, ¿verdad? También dicen que nació por la mollera algunos. Pues son cuentos, son invenciones para tratar de decir que María continuó siendo virgen. Decimos porque creen que el tener un hijo es algo denigrante. Pero ya vimos en el libro de los Salmos que no es así. Dice, es cosa de gran estima, es de gran valor. El fruto del vientre es de gran valor. El tener hijos no denigra para nada a la mujer. María era una mujer, decimos, normal. Una mujer normal, igual a todas, nació igual que todas las mujeres. Porque decíamos, se han inventado muchas cosas. Vamos a ver, o más bien, yo le voy a dar lectura al protoevangelio de Santiago. Ya hemos estudiado, ¿verdad? En los estudios bíblicos del cuaderno que se llama escritos sagrados, hemos visto que hay evangelios apócrifos, ¿verdad? Únicamente 4, que son los que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron aceptados dentro del canon. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por Dios. Pero hubo otros escritores que también quisieron escribir, pero lo hacían siguiendo ¿cómo pudiéramos decir? Sus imaginaciones, siguiendo sus imaginaciones. Entonces le voy a dar lectura aquí a este protoevangelio de Santiago, que es apócrifo, para que nos demos cuenta qué es lo que dicen acerca de María. Comienza en el verso 1, desde el principio le doy lectura y dice: según cuentan las memorias de las 12 tribus de Israel, había un hombre muy rico por nombre Joaquín, quien hacía sus ofrendas en cantidad doble, diciendo: el sobrante lo ofrezco por todo el pueblo, y lo debido en expiación de mis pecados será para el Señor, a fin de devolverle propicio.
Pero llegó la fiesta grande del Señor, en que los hijos de Israel suelen ofrecer sus dones, y Rubén se plantó frente a Joaquín diciéndole: no te es lícito presentar el primero tus ofrendas, por cuanto no has suscitado un vástago en Israel. Sí, es decir, Joaquín no tenía hijos. Entonces, cuando fue a presentar sus sacrificios, un hombre llamado Rubén no le dijo: tú no puedes ser el primero porque no tienes hijos. Verso 3 dice: Joaquín se contristó en gran manera y se marchó al archivo de Israel con intención de consultar el censo genealógico y ver si por ventura había sido él el único que no había tenido posteridad en su pueblo. Y examinando los códices encontró que todos los justos habían suscitado descendientes. Se acordó, por ejemplo, de cómo el patriarca Abraham le dio al Señor en sus postrimerías por hijo a Isaac. Joaquín quedó sumamente afligido y no compareció ante su mujer, sino que se retiró al desierto. Allí plantó su tienda y ayunó 40 días y 40 noches, diciéndose a sí mismo: no bajaré de aquí a mi casa, ni siquiera para comer y beber, hasta tanto que no me visite el Señor mi Dios, que mi oración me sirva de comida y de bebida. Y Ana, su mujer, se lamentaba y gemía doblemente, diciendo: lloraré mi viudez y mi esterilidad. Pero vino la fiesta grande del Señor y le dijo Judith, su criada: ¿hasta cuándo vas a estar humillando tu alma? Ya ha llegado la fiesta mayor y no te es lícito contristarte. Toma este pañuelo de cabeza que me ha dado la dueña del taller, ya que no puedo yo ceñírmelo por ser de condición servil y tener el sello real. Bueno, aquí nos está hablando de este matrimonio, Joaquín y Ana, ¿verdad? No podían tener hijos. Joaquín dice aquí que se fue al desierto, ya no regresó con su esposa se quedó triste, dice: pues ya me quedé, dice, soy estéril, no tengo hijos y ahora ya me quedé sin esposo también. Voy a saltarme un poco y dice aquí: y aquí que se presentó un ángel de Dios diciéndole: Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu ruego, concebirás y darás a luz, y de tu prole se hablará en todo el mundo. Ana respondió: vive el Señor, mi Dios, que si llego a tener algún fruto de bendición, sea niño o niña, lo llevaré como ofrenda al Señor y estará a su servicio todos los días de su vida. Entonces vinieron 2 mensajeros con este recado para ella: Joaquín, tu marido, está de vuelta con sus rebaños, pues un ángel de Dios ha descendido hasta él y le ha dicho: Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tus ruegos, baja pues, he aquí que Ana tu mujer va a concebir en su seno. Me salto otro poco, dice: y se cumplió a Ana su tiempo, y al mes 9 alumbró y preguntó a la comadrona: ¿qué es lo que he dado a luz? Y la comadrona respondió: una niña. Entonces Ana exclamó: mi alma ha sido hoy enaltecida, y reclinó a la niña en la cuna. Habiéndose transcurrido el tiempo marcado por la ley, Ana se purificó, dio el pecho a la niña y le puso por nombre Miriam o María, como la conocemos, ¿verdad? Entonces aquí está hablando del nacimiento de María. Pero si nos dimos cuenta cómo fue según este escrito, tampoco fue de manera normal, porque Joaquín se fue al desierto y un ángel le avisó a Ana que iba a tener un hijo. Cuando le avisó es porque Ana ya había concebido. Entonces también en este escrito quieren dar a entender que el nacimiento de María fue muy parecido al de Jesús, sin la necesidad de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Pero eso lo dice la Biblia. No, decimos esto solo dicen los libros apócrifos. Continúo leyendo, dice: y día a día la niña se iba robusteciendo. Al llegar a los 6 meses, su madre la dejó sola en tierra para ver si se tenía, y ella, después de andar 7 pasos, volvió al regazo de su madre. Esta la levantó diciendo: vive el Señor, que no andarás más por este suelo hasta que te lleve al templo del Señor. Y le hizo un oratorio en su habitación, y no consintió que ninguna cosa común o impura pasara por sus manos. Llamó además a unas doncellas hebreas, vírgenes todas, y éstas la entretenían. Dice, tenía 6 meses, ¿verdad? Tenía 6 meses, y
Ana dice que le construyó un oratorio, un lugar especial, dice, para que no se contaminara. Dijo, ya no volverás a caminar en este suelo, para que no se contamine. Le construye ese oratorio y dice que consiguió unas jóvenes hebreas, vírgenes todas, para que la entretuvieran. A ver, leo esta parte que dice: mientras tanto iban sucediéndose los meses para la niña, y al llegar a los 2 años dijo Joaquín a Ana: llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor nos las reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos. Ana respondió: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que la niña vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: esperemos. Al llegar a los 3 años dijo Joaquín: llamad a las doncellas hebreas que están sin mancilla, y que tomen sendas candelas encendidas para que la acompañen, no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios, y la recibió el sacerdote, quien después de haberla besado la bendijo y exclamó: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues el fin de los tiempos manifestará a ti su redención a los hijos de Israel. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó su gracia sobre ella, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. Sigue diciendo: bajaron sus padres llenos de admiración, alabando al Señor Dios, porque la niña no se había vuelto atrás. Y María permaneció en el templo como una palomica, recibiendo alimentos de manos de un ángel. Si nos damos cuenta toda esta historia que cuentan, muy fantasiosa. Una niña de 3 años la llevaron, la dejaron en el templo, pero antes de eso, cuando estaba en su hogar, le construyeron un oratorio para que no se contaminara con nada. Y ya en el templo, cuando la dejaron ahí, pues seguramente para que no se siguiera contaminando, un ángel era el que la alimentaba, ¿verdad? Dice: pero al llegar a los 12 años, los sacerdotes se reunieron para deliberar, diciendo: he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor. ¿Qué habremos de hacer con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Y dijeron al sumo sacerdote: tú, que tienes el altar a tu cargo, entra y ora por ella, y lo que te dé a entender el Señor, eso será lo que hagamos. Y el sumo sacerdote, endosándose el manto de las 12 campanillas, entró en el Santa Santorum, es decir, en el lugar santísimo, y oró por ella. Mas he aquí que un ángel del Señor se apareció diciéndole: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, que venga cada cual con una vara, y de aquel sobre quien el Señor haga señal portentosa, de ese será mujer. Salieron los heraldos por toda la región de Judea, y al sonar la trompeta del Señor, todos acudieron. Los sacerdotes dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Era una niña de 12 años y ya, dicen, ya le estaban buscando esposo, ¿verdad? Eso se hacía dentro de la cultura de Israel, ¿no? Seguía siendo una niña. A esa edad no les buscaban esposos. Tal vez en algunas otras culturas sí lo hacen, ¿verdad? De niñas jóvenes muy pequeñas, ya les están buscando esposo, pero dentro de la cultura de Israel no es así. Pero bueno, aquí dice que sí. ¿Y qué es lo que buscaron? Dice aquí: un viudo. Sigue diciendo: José, dejando su hacha, se unió a ellos, es decir, fue a la reunión que convocaron, y una vez que se juntaron todos, tomaron cada uno su vara y se pusieron en camino en busca del sumo sacerdote. Tomó todas las varas, penetró en el templo y se puso a orar. Terminando que hubo su plegaria, tomó de nuevo las varas, salió y se las entregó, pero no apareció señal ninguna en ellas. Mas al coger José la última, he aquí que salió una paloma de ella y se puso a volar sobre su cabeza. Entonces el sacerdote le dijo: a ti ha cabido en suerte recibir bajo tu custodia a la Virgen del Señor. José replicó: tengo hijos y soy viejo. Ya nos estamos dando cuenta de qué está hablando este escritor.
José ya era un viudo, dice aquí, ya un anciano, y contesta aquí: tengo hijos y soy viejo. Mientras que ella es una niña, no quisiera ser objeto de risa por parte de los hijos de Israel. Entonces el sacerdote repuso: teme al Señor tu Dios y ten presente lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, cómo se abrió la tierra y fueron sepultados en ella por su rebelión, y teme ahora tú también, José, no sea que sobrevenga esto mismo en tu casa. Entonces ya nos dimos cuenta de qué es, o qué está dando a entender, que si lo seguimos leyendo, nos damos cuenta que aquí se basan para decir que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no eran sus hermanos, eran medios hermanos, porque eran hijos de José. José ya era un hombre anciano, según está escrito, viudo, y dice: tengo hijos. Entonces esta es una de las bases para decir que María no tuvo más hijos después de Jesús, que esos hermanos eran únicamente medios hermanos, porque eran hijos de José. Pero podríamos decir ni siquiera medios hermanos, porque Jesús biológicamente no fue hijo de José tampoco, ¿verdad? Entonces no podrían ser tampoco medios hermanos de los hijos, o de los supuestos hijos de José. Decíamos, la Biblia no nos menciona nada de eso. Son los libros apócrifos que están llenos de mitos, de cuentos, ¿de qué? De fantasías. Y eso es lo que toman como base para defender sus doctrinas, para defender sus creencias. Pero es algo que la Biblia no lo dice. Incluso aquí dice, hablando del protoevangelio de Santiago, que estábamos leyendo, dice: en Occidente fue rechazado por los padres de la Iglesia hasta que su contenido fue incorporado por Jacobo de Vorágine en su Leyenda de Oro del siglo XIII. A partir de ese tiempo, la historia de Santa Ana se esparció por todo Occidente y fue ampliamente desarrollada hasta que Santa Ana llegó a ser uno de los santos más populares también de la Iglesia latina. ¿Sí? Dice aquí que fue desechado, no fue aceptado por los padres de la Iglesia en Occidente. Fue hasta el siglo XIII cuando este hombre, Jacobo de Vorágine, ya lo incluyó en esas leyendas de oro. Y entonces esta historia de Ana y de Joaquín, porque bueno, según este libro así se llamaban los padres de María. Pero la Biblia, ¿qué nos dice de los padres de María? ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia los nombres de los padres de María? No están, ¿verdad? No están. Entonces todo esto es algo inventado. Y decíamos, ya fue hasta el siglo XIII donde esta leyenda, esta historia de Ana, ya le mencionan como Santa Ana, comenzó a conocerse, y dice aquí, llegó a ser uno de los santos más populares también en la Iglesia latina, es decir, la Iglesia católica, Iglesia romana. Entonces esas doctrinas no tienen ningún fundamento bíblico, tienen fundamentos en libros apócrifos, libros que no fueron inspirados por nuestro Dios. Aquí dice: algunos libros apócrifos cuentan que San José era un viudo de 90 años de edad cuando se casó con la Santísima Virgen María, quien tendría entre 12 a 14 años. Es lo que leímos, ¿verdad? José ya era un anciano, un viudo, y María tenía 12 años. Dice: estas historias no tienen validez, y San Jerónimo les llamaba sueños. Jerónimo, bueno, como referencia fue el que hizo la traducción de la Biblia al latín, lo que se conoce como la Vulgata latina. Pues este Jerónimo, que ahora le conocen como San Jerónimo, dice que todo eso eran únicamente sueños, es decir, él tampoco las aceptaba. Aunque aquí dice claro que Jerónimo tampoco era un gran conocedor de la palabra de Dios, pues fue idea de él que los hermanos de Jesús debía tenerse como parientes. Sí, aunque Jerónimo no aceptaba esta historia de que José era un anciano de 90 años, viudo, y se casó con María cuando ella apenas tenía 12 años, le llama sueños, pero aún así él dice, bueno, es que los hermanos pues, realmente no eran sus hermanos, eran primos, ¿verdad? Eran parientes. Y dice,
argumentando precisamente eso, que José, o que esos hermanos, esos parientes que se menciona, eran hijos de José de un matrimonio anterior. Entonces, aunque no acepta el evangelio, el protoevangelio de Santiago, pero pues sí tenía también esa idea de que esos hermanos realmente eran parientes, no eran hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 1, verso 25. Mateo capítulo 1, el verso 25. Evangelio de Mateo capítulo 1. Mateo sí es uno de los evangelios canónicos, ¿verdad? Que sí son aceptados como inspirados por Dios. Y aquí que dice: y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Dice aquí: y no la conoció hasta que nació su hijo primogénito. ¿Qué dijimos que significa dentro del lenguaje bíblico conocer? Unirse a ella, ¿verdad? Sexualmente. Dice, no la conoció hasta que nació su primer hijo, su hijo primogénito. A eso nos da a entender que entonces después sí la tomó como esposa, porque ya estaban comprometidos. Incluso cuando José se enteró que María estaba embarazada, dijo que la quiso dejar. ¿Por qué? Porque pensó que le había sido infiel, había estado con otro hombre. Pero el ángel le dijo: no, recíbela como tu esposa, porque el hijo que espera es el Hijo de Dios. Ella concibió a través del poder de Dios, de su espíritu. Entonces José la recibió como esposa, pero dice, no la conoció, esperó a que naciera Jesús, y entonces sí la tomó como esposa. Por eso dice, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Nació su hijo primogénito, Jesús. ¿Y qué hizo? Ya lo leíamos, ¿verdad? Después del nacimiento de Jesús, María tuvo que ir al templo a purificarse, como lo ordena la ley de Dios en el libro de Levítico, que todo varón que abriere matriz será dedicado al Señor, y se tenía que ofrecer sacrificios para la purificación de la mujer. Entonces Jesús nació de manera natural y María se tuvo que purificar, y después de eso entonces José ya la tomó como esposa. Sí la tomó como esposa. Vamos a ver Mateo capítulo 12, verso 46, porque decíamos esa creencia de decir que los hijos, o más bien que los hermanos de Jesús no son sus hermanos, pues tratan de, aunque Jerónimo decía que eran sueños, pero y aún así él aceptó, y tratan de darle sustento bíblico. Aquí en el capítulo 12 de Mateo, el verso 46, dice: y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Decíamos, según esas creencias, esas tradiciones, estos hermanos realmente eran primos o eran medios hermanos de Jesús, hijos de José. Pero aquí dice, le avisaron a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Verso 47. 48. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Dicen, bueno, es que aquí está diciendo que no son sus hermanos. Sí, está diciendo que no son sus hermanos, porque pregunta: ¿quiénes son mis hermanos? Le dicen: allá afuera está tu madre y están tus hermanos, quieren hablar contigo. Él dice: bueno, pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
De esta manera está negando que aquellos hombres que estaban afuera esperándolo eran sus hermanos. No, porque aquí está hablando de hermanos espirituales. No eran sus hermanos carnales, eran sus hermanos espirituales. Y lo que está haciendo aquí Jesús es mostrándonos que muchas de las veces tenemos más cercanía con nuestros hermanos espirituales que carnales, ¿verdad? Porque muchas de las veces tenemos familia que no acepta el evangelio, no acepta la iglesia. Y sí, es nuestra familia y los estimamos, pero ¿con quién convivimos más? Con nuestros hermanos espirituales. Y a nuestros hermanos o familiares carnales, pues hasta como que nos alejamos un poquito de ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen otras costumbres. Y decimos, es que yo ya no participo de ello. Tal vez participé cuando no conocía la iglesia. Participé de las costumbres de mis familiares, pero ahora ya no. Y ahora convivimos más con nuestros hermanos espirituales. Pero eso no quiere decir que entonces nuestros familiares ya no son de nuestra familia. Sí, siguen siendo de nuestra familia. Siguen siendo nuestros primos, tíos, hermanos, y los estimamos, pero ya no participamos de lo que hacen ellos. Entonces, esto es lo que está diciéndoles Jesús. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Aquí están mis discípulos, ellos son mis hermanos, pero decíamos hermanos espirituales. Y los que estaban afuera esperándolo, sí eran sus hermanos, pero carnales. ¿Y con quién convivió más Jesús los últimos 3 años de su vida? ¿Con sus hermanos espirituales o con sus hermanos carnales? Con los hermanos espirituales, ¿verdad? Decíamos muchas de las veces, eso es lo que pasa también con nosotros, que ya convivimos más con nuestros hermanos espirituales, porque tenemos más cosas en común, tenemos un mismo objetivo, tenemos un mismo propósito. Y nuestra familia, que no es de la iglesia, decimos, pues ya hasta nos alejamos un poquito de ellos. Bueno, vamos a ver Marcos capítulo 3, verso 31. Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 31. Bueno, es el mismo que leímos, ¿verdad? Vamos a... Perdón, es que era en Mateo 13, vamos a ver, Mateo 13, perdón. Sí, porque aquí en Marcos nos está contando la misma historia que ya habíamos leído en Mateo 12. Pero entonces vámonos a Mateo capítulo 13, verso 55. $13.55. Dice, no es, aquí están hablando de Jesús, los judíos, ¿verdad? Están hablando de Jesús y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Recordemos que José tenía por oficio la carpintería, ¿verdad? Él era carpintero. Entonces cuando ven a Jesús dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí están hablando de los hermanos de Jesús. Y mencionan 4, ¿verdad? Jesús tuvo 4 hermanos. Y al menos 2 hermanas. Porque habla aquí, dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? Hablando en plural. Entonces tuvo al menos 2 hermanas, pero pudieron ser más. 3, 4, porque no están todas sus hermanas con nosotros. Entonces Jesús tuvo más de 6 hermanos, entre hombres y mujeres. Y aquí lo están reconociendo, diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Por qué le dicen así? Porque todos pensaban que Jesús era hijo de José. Nosotros sabemos que fue el Espíritu de Dios el que hizo que María concibiera y que José no la tomó por esposa hasta después de que nació Jesús. Pero los judíos, ellos sí creían que era hijo de José, hijo, podemos decir, natural de José, porque así lo dice aquí mismo en Mateo, cuando habla de la genealogía de Jesús, dice,
Ahí vamos a buscarlo, está en Mateo, ¿qué es? Mateo 1. ¿Es aquí en Mateo o en Lucas? A ver, déjeme buscar Lucas 3. Lucas capítulo 3, verso 23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía. Todos creían que era hijo de José, porque recordemos que cuando José quiso dejar a María, al enterarse de que estaba embarazada, el ángel le dijo que no lo hiciera, que ya la recibiera como esposa. Aunque no la conoció, no la tomó por mujer, pero sí, que ya la recibiera con él como si fueran un matrimonio. Entonces todos creían que era hijo de José, que aquí lo dice. El mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía. Entonces por eso ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, el hijo de José. Todos creían que era el hijo de José. Y por eso también dicen, y están sus hermanos con nosotros. Y mencionan 4 y dice, y todas sus hermanas. Entonces todos sabían que ellos eran hermanos y hermanas de Jesús, que María sí había tenido más hijos, todos lo sabían. Pero decíamos, hay quienes dicen que no, que esos eran primos. Vamos a ver Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos capítulo 1. El verso 14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí sus hermanos ya habían aceptado a Jesús, los hijos de María. Entonces vemos que hay pruebas bíblicas para decir que Jesús, o más bien que María, tuvo más hijos. Pero decíamos, hay quienes dicen, no, es que aquí cuando habla de hermanos son primos. Ya dijimos, Agustín, Jerónimo, él fue el que dijo, no, son parientes. Aunque no aceptó el evangelio el protoevangelio de Santiago, donde cuenta toda esa historia, dijo, son solamente sueños, dice, pero esos hermanos realmente son parientes. Pero decimos, no hay ninguna prueba de eso. Ellos dicen, es que la Biblia cuando habla de hermanos puede referirse a cualquier familiar. Vamos a ver Mateo capítulo 10 para ver si es posible. Mateo capítulo 10. El verso 2, donde nos habla de los discípulos de Jesús. Mateo 10, 2 dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo. Bueno, en el verso 2, aquí si nos damos cuenta dice Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano. ¿Andrés y Pedro eran hermanos o eran primos?
Porque si aceptamos esa creencia de que cuando la Biblia menciona hermanos realmente se refiere a primos, entonces aquí Andrés y Pedro también son primos, ¿verdad? No son hermanos. También dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo y Juan, ¿eran primos o eran hermanos? Eran hermanos. No podemos decir, es que aquí dice hermanos, pero realmente se refiere a primos. Eso sería únicamente crear confusión. Si la Biblia dice que eran hermanos, eran hermanos. Si dice que eran primos, eran primos. Si dice que era tío y sobrino, eran tío y sobrino. No tiene por qué estar confundiendo. ¿Para qué haría Dios eso, de tratar de confundir? Que cuando quiere hablar de primos dice hermanos, y cuando quiere hablar de primos, entonces, ¿cómo diría? ¿Verdad? Aquí en la Biblia griega, cuando habla de hermanos, usa la palabra adelfo. Y adelfo quiere decir hermano, no quiere decir primo, no quiere decir parientes, como muchos dicen. Vamos a buscar otro verso, pero déjeme ver si lo tengo aquí anotado. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 12. Recuerden que lo que mencionábamos, que aquí en Mateo 10, cuando habla de hermanos, está usando la palabra adelfos. Y aquí en Lucas capítulo 14, verso 12, Lucas 14, verso 12 dice: y dijo también al que le había convidado. Aquí a Jesús lo invitaron a una cena, ¿verdad? Y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar. Bueno, aquí nos damos cuenta, está mencionando hermanos y parientes. Si la Biblia cuando habla de hermanos se refiere a parientes, ¿por qué usa aquí las dos palabras? Sería ilógico, ¿verdad? Pero decíamos, si lo leemos en griego, aquí cuando dice hermanos, volvemos a encontrar la palabra adelfos, la misma que encontramos en Mateo capítulo 10, donde dice que Pedro y Andrés eran hermanos, y dice adelfos. Pero aquí después dice, ni a tus parientes. ¿Qué palabra griega se usa aquí? Bueno, aquí se usa la palabra singenes. La palabra singenes, que esta sí quiere decir parientes. Y ahí ya están incluidos los primos. Entonces nos damos cuenta cómo no es lo mismo cuando se habla de un pariente o de un hermano o de un primo. La Biblia hace diferencia perfectamente bien entre unos y otros. Y aquí Jesús lo está diciendo: no invites a tus hermanos ni a tus parientes. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando habla de hermanos, no se refiere a parientes, porque decíamos, aún en el griego usan dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Para hermanos es adelfos, para parientes es singenes. Entonces, tanto en el griego como en el español podemos darnos cuenta de la diferencia en todo esto. Decíamos entonces, ese argumento de decir que los hermanos son parientes realmente no tiene ninguna base bíblica. Vamos a ver Colosenses capítulo 4, verso 10. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, el verso 10. Dice: Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ya hemos estudiado esto, ¿verdad? Que Marcos era sobrino de Bernabé. Juan Marcos, que escribió el segundo de los evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Y sobrino, ¿cómo se dice sobrino en hebreo? ¿Qué palabra, en griego, qué palabra griega se usa aquí para sobrino? Anepsis.
anepsios. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo aún en griego hay palabras diferentes para hacer esa diferencia y no confundirnos. Es decir, entonces ese hermano era sobrino, era primo, era algún pariente, algún familiar. Cuando no puede haber esa confusión en la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es muy clara y no podemos confundir primos con hermanos o hermanos con parientes. Cuando leíamos allí en Lucas que decían, no está el hijo del carpintero, no están sus hermanos, ¿qué palabra se usa ahí? No usa singéneis ni anepsios, es decir, no habla de sobrinos, no habla de primos, no habla de parientes, usa la palabra adelfos, hermanos. Entonces decíamos, todo eso, todas esas historias que tratan de demostrar que María no tuvo hijos, realmente no tienen ninguna base bíblica. ¿Pero por qué lo hacen? Decimos porque para ellos el que una mujer tenga un hijo lo consideran algo denigrante, y no es así. Es una bendición, como ya lo vimos en la misma Biblia. Entonces el hecho de que María haya tenido más hijos después de Jesús no la denigra de ninguna manera. Al contrario, decíamos, es una mujer virtuosa, un ejemplo para todos nosotros. Vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 7. Regresamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 2. Vamos a ver otras palabras que se usan aquí. Lucas capítulo 2, el verso 7. Aquí está hablando de María, ¿verdad? Porque le voy a dar lectura desde el verso 6, que dice: que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que había de parir, y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está hablando de un hijo primogénito. ¿Y qué es un hijo primogénito? Primero. Hay otra palabra para decir que es el único. Aquí está diciendo primogénito, y en el griego se usa la palabra protococos, que es primero, primero, primer hijo. No dice que sea el único, pero ahora vamos a ver Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, el verso 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya está diciendo unigénito. ¿Qué es unigénito? ¿Lo mismo que primogénito? Primogénito, decíamos, es primero. Unigénito, único. ¿Y qué palabra griega se usa aquí? Monogenis. Primogénito, protococos, unigénito, monogenis. ¿Nos damos cuenta? Aquí en el caso de Dios, sí dice su hijo unigénito, ¿verdad? El 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahí sí, es unigénito porque no hubo más. Y decíamos, se usa la palabra monogenis, pero en el caso de María no dice monogenis, no dice único, unigénito, dice protococos, primero. Y si dice primero, quiere decir que después hubo un segundo, un tercero, y bueno, decíamos al menos 6 más, 4 hermanos y mínimo 2 hermanas, ¿verdad? Entonces, hermanos, el decir que María tuvo más hijos y que Jesús tuvo hermanos es algo
malo, algo denigrante? No, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y decíamos, eso no denigra de ninguna manera a María. Al contrario, ¿verdad? Nos sigue mostrando que es una mujer virtuosa. Y que Jesús tuvo hermanos, o ahí sí podríamos decir medios hermanos, porque ellos sí eran hijos de José y de María, y Jesús fue únicamente hijo de María. José no tuvo nada que ver para que María concibiera, pero los demás hijos de María, ellos sí eran hijos de José y de María, eran hermanos de Jesús, como lo decía todo el pueblo. Ahí están sus hermanos, sus hermanas, viven entre nosotros y los conocemos. Y no hay ninguna base para decir que eran primos o algún otro pariente, porque ya vimos que la única base para decir que María no tuvo más hijos son los libros apócrifos. Vamos a recibir a nuestro hermano Rodolfo para continuar con este culto. Paz a vosotros.